Pero ¿a qué velocidad es la máxima que usted ha viajado? Los que están muy osados, 80 kilómetros por hora. Los que son muy osados, 180 kilómetros, no sé. Pero ¿alguna vez usted ha sido consciente de que viaja a 107,000 kilómetros por hora? ¿Alguna vez cree que pueda alcanzar esa velocidad? Déjeme decirle esto. ¿Sabía que la Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 107,000 kilómetros por hora? Sin embargo, nunca sentimos ese movimiento. ¿Se fija? Usted no dice, ay, voy viajando bien rápido. Usted siente el del carro, pero no siente que el mundo va girando y va a esa velocidad. Y fíjese, en medio de esa increíble velocidad, todo parece estable, ¿no es cierto? El día sigue la noche, las estaciones cambian como las conocemos, la vida continúa, y aunque no percibimos, hay un orden invisible que sostiene nuestra existencia. Déjeme decirle que así es nuestra vida en Dios. A menudo nosotros no somos conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de la gracia que está derramando, de que Dios está atrás del telón haciendo algo, y en especial en los momentos difíciles, en especial cuando vienen momentos de problemas, dificultades en nuestra vida, parece como si Dios no estuviera haciendo nada, como si Dios no se estuviera moviendo. Pero el hecho, déjeme decir, de que la gracia sea invisible, no significa que Dios no sea activo en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que hoy quiero mostrarle a través de la Escritura. La gracia invisible de Dios, que no solo sostiene nuestra vida, sino que también transforma nuestras tragedias para ser parte de su gran historia redentora. ¿Me escuchó? Porque ¿está aquí? Hoy vamos a ver la gracia invisible que no solo sostiene nuestra vida, sino que usa aún las tragedias para la gran historia redentora. Así es que acompáñeme a el primer capítulo del libro de Ruth. Ya sabe dónde es de los niños. Acompáñeme ahí. Ya estamos, trae su Biblia. Siempre es bueno traer su Biblia en físico. ¿Qué tal si falla la pantalla? El versículo 1 dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ahora, póngame atención en esto, porque el escritor de Ruth introduce este libro con algo que es poco frecuente en la narrativa. Son pocos libros los que contiene en el primer versículo la información del contexto histórico donde sucede la historia. Y el escritor de Ruth nos lo deja por algo. Y dice que esta historia que vamos a ver se desarrolla en el tiempo ¿de qué? De los jueces. Sitúa el marco en el cual vamos a ver las acciones. El tiempo de los jueces, ¿está de acuerdo? ¿Y usted sabe cuál era la característica del tiempo de los jueces? ¿Alguien sabe qué es el tiempo de los jueces? Es el tiempo previo, antes de los reyes, de la monarquía de Israel. Y durante ese periodo no había rey en Israel, y Dios levantó ciertas personas que eran como héroes nacionales, los cuales llevaban el título de jueces. Por ejemplo, Sansón es un juez, ese sí lo conoce, ¿va? Y había una característica que el libro de Jueces repite constantemente acerca de la situación social que vivían en ese tiempo. Y eso es lo que quiere el narrador de Ruth, que nosotros sepamos, que tengamos en mente que estamos situados en ese contexto histórico, en ese contexto social. Y mire, quiero leerle el resumen que da el libro de Jueces de cómo era en esos tiempos. Jueces capítulo 21, versículo 25. Este periodo se describe de esta manera: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto constantemente está repetido en el libro de los jueces. En este periodo no había rey. No había un líder que gobernara toda la nación, porque todavía no venía la monarquía. Y dice, lo más terrible de todo es esta frase:
cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y mire, ¿usted sabe qué es eso? ¿A poco no? Las mamás siempre dicen eso, haces lo que se te da la gana. Mire, pues, este tiempo se caracterizaba por eso. Los jueces fue un periodo caracterizado por la inestabilidad moral de la nación, política y también por una debacle espiritual. Si cada quien hacía lo que bien le parecía y se suponía que deberían de tener una teocracia, que es que Dios gobernaba, ellos no tenían una espiritualidad. Ellos hacían maldad, maldad tras maldad, y si usted lee el libro de Jueces se dará cuenta de esto. Esto es lo que nos quiere decir Jueces. Pero mire, en ese contexto, lo que trae el libro de Ruth. Sigo leyendo el versículo 1. Y dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos era Malón, Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Mire, no solamente nos dice cómo era el entorno, sino nos dice dónde exactamente. La historia empieza en la ciudad de Belén de Judá. Y esto no es casualidad. Parece que el escritor de Ruth juega un poco con el sarcasmo. Y es más, yo creo que Dios, porque esto es inspirado por el Espíritu Santo, tiene algo de sarcasmo. ¿Y usted sabe qué significa la palabra Belén? Significa casa de pan. Casa de pan. Y dice que la situación social de ese tiempo es que no había comida, no había pan, ¿en dónde? En la casa de pan. Vea la ironía. No había alimento donde se llamaba casa de pan. Y fíjese, aquí nos presenta a los personajes. Los personajes son una familia de un varón llamado Elimelec, un hombre de Belén de Judá. Y fíjese, Elimelec, el nombre significa, mi Dios es rey. Importante, mi Dios es rey. En un periodo donde cada quien hacía lo que quería, donde te están diciendo que no hay rey, este hombre se llama mi Dios es rey. Eso significa que probablemente él creció en una iglesia, en una familia devota. En una familia que ponía su confianza en Dios. Es más, esto habla de él. Dicen algunos historiadores, algunos teólogos, que este hombre, por el título que tenía, probablemente era alguien respetado dentro de la sociedad, dentro de Belén de Judá. Ahora, mire, este hombre tenía una mujer, una esposa que se llamaba Noemí. Y el nombre significa placentera. No pierda de vista esa información que le estoy dando. Y tenía 2 hijos. El primero se llamaba Malón y Quelión. Por si estaba buscando algún nombre para un hijo, un nieto o algo, Malón y Quelión. Suena bien malote, Malón. Pero déjeme decirle su significado. Malón significa enfermizo. ¿Quién le pone a sus hijos enfermizo? Y Quelión significa consumido. O sea, si uno estaba enfermizo, el otro estaba consumido. Pero déjeme decirle por qué. Recuerde que los nombres eran importantes porque representan lo que la persona es. Por eso decimos en el nombre de Cristo, por eso dice por amor a mi nombre Dios, por lo que representaba. Eso quiere decir que en esta familia los hijos, Malón había nacido con una enfermedad probablemente, y Quelión lo mismo, porque estaba, la palabra consumido también puede ser debilitado. Entonces físicamente él estaba debilitado. Ahora, en medio de esta situación, de esta familia, este hombre toma una decisión muy difícil. En medio de la hambruna que estaba sucediendo en Belén,
Dicen que probablemente dejó de llover y entonces por eso usted sabe que la lluvia es una bendición porque tiene que ver con el alimento y deja de llover, hay una escasez y por lo tanto empieza la hambruna. Y él toma una decisión y la decisión es salir de la tierra de Belén para irse a habitar a los campos de Moab, a la tierra de Moab. Ahora, le digo que es una decisión difícil porque no es que se cambió de ciudad simplemente. Quiero que piense esto. La bendición de Dios estaba relacionada con qué cosa para Israel. Usted lo sabe, hasta el Apocalipsis lo dice. ¿Con qué? Con la tierra prometida. La tierra prometida era muy importante para ellos. Y en medio de esta hambruna, él decide salir de la tierra de bendición que les había dado Dios para irse a morar a una tierra pagana. Y esto es terrible, porque significa también, recuerde un poco de la historia del Antiguo Testamento, que toda la adoración giraba en torno a lo que ellos hacían dentro de la tierra prometida. No había muchos lugares, había un tabernáculo en el cual ellos tenían que ofrecer su sacrificio y su adoración. Que haya salido de la tierra de Belén significa, ¿qué cosa? Que dejó la adoración a Dios, que dejó su culto a Dios para irse a habitar por cuestiones económicas. Aquel cuyo nombre era Dios es mi rey, no vivía como si Dios fuera su rey. Complicado, ¿verdad? Y quiero darle un punto clave aquí. Dice el narrador, fue a morar. Esta palabra se traduce como vivir como extranjero. Déjeme decirle que en la mente de Elimelech el plan era el siguiente. Bueno, hay hambre en esta tierra, voy a ir y voy a habitar en la tierra de Moab por un tiempo, por una temporada, en lo que junto dinero para mi familia, para mantenerlos, y luego cuando ya tenga, ¿qué voy a hacer? Regresar. Ese era el plan de Elimelech. Voy a ir, voy a vivir como extranjero, no voy a hacer residencia ahí, sino voy a vivir como un forastero y después me voy a regresar a la tierra que Dios me dio. Ponga atención en esto. Todos hacemos planes, pero ¿se ha fijado que la mayoría de las veces sus planes no salen como usted quiere? Cometemos errores de vivir para nosotros mismos en lugar de para la gloria de Dios. ¿Sabe? En lugar de este hombre pensar, Dios es mi rey y mi proveedor, voy a esperar en la tierra prometida a que Dios me provea de todo lo que necesito para mí, para mi familia, él decide salir y abandonar a Dios, abandonar la tierra. Este hombre no pensó mucho, y no quiero hacer un valor de juicios porque la escritura no lo hace. Déjeme decirle, si usted se fija, nunca cataloga su acción como buena o mala, pero nosotros lo podemos discernir por lo que está contando. Pero sí quiero que esto sirva de reflexión para nuestra vida, de cuántas veces nosotros, antes de pensar en nuestra economía, en nuestro bienestar, en nuestra posición, pensamos en la gloria de Dios. ¿Cuántas veces usted piensa, esto sirve para la gloria de Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Sabe que he escuchado de gente que ha dejado su trabajo, su ciudad, por irse a una ciudad para congregarse en una iglesia sana? Lo dije bien, ¿eh? Gente que ha dejado su trabajo, que ha dejado su ciudad natal o lo que sea, o que había vivido por años, para irse a congregar a una iglesia. Pero le voy a decir otra cosa. Pero desgraciadamente he conocido la mayoría de los casos que deja la iglesia para ir a tomar un trabajo, para ir a vivir a una mejor ciudad. Ese es el común denominador.
Y con esto no le quiero decir está mal que usted se vaya a vivir a otra ciudad o que agarre un trabajo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces nuestra prioridad no está en lo que Dios quiere. Nuestra prioridad está en nosotros mismos, lo que yo pienso que es mejor para mi vida. Ahora, quiero que vea la historia. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí empieza la tragedia familiar. Él hace su plan, se va a Moab, y en Moab resulta que el hombre de la casa muere. Quiero que se sitúe en ese tiempo. El hombre de la casa muere. Y luego los 2 hijos, Malón y Quelión, toman mujeres moabitas. Y dice la Biblia que vivieron ahí 10 años. Quiero que entienda esto. El plan de ese hombre, ¿cuál era? Ir y vivir como extranjero y regresarse. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Primero, muere él y después los hijos toman mujeres moabitas. ¿Sabe qué grave es esto para la ley de Dios? La ley de Dios prohibía tomar mujeres de otras naciones paganas. No te unas en yugo desigual, era prohibido. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el plan del Señor no funcionó para nada? No vivió como extranjero. ¿Sabe qué pasó? Se amoldó a la cultura donde vivía. Cuando usted se separa de Dios y dice, Señor, dame un trabajo y no sé qué, y te prometo que no sé qué, y luego ya no viene a la iglesia. Dame un puesto en no sé dónde. Dame tal y cuando tal, no, yo te prometo que no sé qué. No lo volvemos a ver aquí. ¿Se da cuenta? Así somos los seres humanos. Así somos. Fácilmente, no sé qué pasó porque no lo dice la Biblia, pero ahí empezaron a hacer su vida. Ahí empezaron a hacer su vida, de modo que cuando él muere, los hijos, en lugar de regresar a la tierra prometida y de casarse con israelitas, lo que hicieron fue casarse con moabitas. Y mire, el nombre de una era Orfa. Si Malón y Quelión le sorprendieron los nombres, el nombre de Orfa significa terca. Qué padre, ¿verdad? Y el nombre de Ruth significa amistad. Este está más bonito. Era muy común que la gente salía de sus tierras e iba y habitaba en otros lugares, pero recuerde, ¿cuál fue el deseo de Abraham al morir? ¿Qué fue lo que les pidió? ¿Cuál fue el deseo de José? Aunque habitó en la tierra de Egipto, ¿qué fue lo que pidió José? Que cuando él muriera, ¿qué hicieran? Regresaran su cuerpo a la tierra de sus padres. Ahora, ¿se da cuenta que ellos no hacen eso? Ocurre la tragedia, se muere el esposo, ellos se casan y después, ¿qué pasa? Se le mueren los hijos también. Es impresionante que en el versículo 5 dice, así la mujer quedó desamparada. ¿Alguna vez ha reflexionado lo que esta palabra significa, desamparado? Quiero ser insensible mientras expongo esto con la situación de dolor. De hecho, quiero que vea el dolor de esta mujer. Ellos se van a una tierra que no era la suya, pierde al esposo, pierde a los hijos, pierde todo. Ahora Noemí no tiene nada, no tiene ni una esperanza. Y mire,
Noemí quedando ahí viuda, no solamente en la condición, sino como una mujer extranjera. No es que su familia estaba cerca, no es que estaba en la tierra que Dios les había dado, estaba como extranjera. Esta es una tragedia, es una gran tragedia. Esta es una historia dramática. Y mire, a lo largo de esta historia, no quiero que dramaticemos, que romanticemos esto. No quiero que, a veces el problema cuando nosotros vemos las narrativas es que tendemos a moralizar las conductas de los personajes. Y por ejemplo, usted dice, David contra Goliat, David fue valiente y la enseñanza es ser valiente. No, la historia de David contra Goliat no nos las están contando para decirnos que David fue valiente y que nosotros seamos valientes. Esta es una historia increíble, pero no por lo de los personajes, sino porque ¿sabe quién es el personaje principal de esta historia? Es Dios. Es Dios mostrándonos a través de esta familia el gran plan de redención que tiene para la humanidad. Y mire, aunque lo que puede haber aquí es una tragedia, quiero que vea por qué está esta tragedia en la Biblia. Versículo 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzó a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo. Déjeme que nos imaginemos esto. Ella está ahí desamparada en la tierra extranjera y dice que mientras estaba en los campos de Moab, escucha que Dios ha decidido bendecir de nuevo la tierra de donde provenía y que ya había pan en la casa de pan. Estando ahí en Moab, entonces ella reacciona y toma la decisión de volver a casa. Y mire, dice que salió del lugar y con ella las 2 nueras. Ahora, déjeme platicarle un poco del contexto cultural o de la tradición. En ese tiempo no era como nosotros, que cuando te despides de alguien, le dices, que te vaya bien en la puerta de tu casa y adiós, y ya se va. De hecho, tenemos una cortesía, ¿no? Y es acompañar al invitado ¿hasta dónde? Hasta la puerta de tu casa. Bueno, la cortesía en ese tiempo es que ellos empezaban a caminar el trayecto, y a la mitad del trayecto por ahí se despedían y se regresaban. Empezaban a caminar con el visitante. Y eso es lo que hacen las nueras, y ellas empiezan a caminar con Noemí, y en el camino Noemí les dice algo: vuélvanse a la casa de su madre. Ahora, no es casualidad, recuerde que toda la palabra es inspirada, cada palabra es inspirada por Dios. Y el narrador de Ruth nos está dando un detalle. Ella le dice, vuélvete a la casa de tu madre, de sus madres. Ahora, esto es relevante porque estamos hablando de una sociedad patriarcal, donde todo giraba en torno al patriarca, al marido, ¿sí? Y Ruth no les dice, vuélvete a la casa de tu padre. Ni siquiera dice, vuélvete a la casa de tus padres. ¿Sabe qué tenía en mente Noemí? ¿Sabe por qué les dice a la casa de tu madre? Porque las madres eran las encargadas de preparar la boda. Y ella lo que tiene en su mente es, miren, ustedes necesitan un marido. Vete a la casa con tu mamá y que tu mamá y tus papás te escojan un marido y tu mamá te prepare una boda y entonces te den casamiento con alguien. Esa es la idea. Y mire, ella les dice, haga misericordia Jehová. ¿Cómo qué? Como habéis hecho con los difuntos y conmigo.
Mi amado, estas mujeres eran unas buenas mujeres. Tenían características que Noemí, la suegra, quiero que vean esto. La suegra está reconociendo que eran buenas mujeres. ¿Saben lo que se necesita para eso? Es increíble, pero tenían cualidades o características morales muy buenas. ¿Ha conocido gente así? Que usted dice, son tan buenas personas, solo les falta ser cristiano. ¿No es cierto? Déjeme decirle algo, le falta lo más importante. No es cristiano, le falta lo más importante. Tener a Cristo en su corazón. Mire, yo creo que ellas trataron muy bien a Noemí, trataron muy bien a los esposos y por eso él les dice, ojalá Dios les dé ese trato que tuvieron conmigo y con mis hijos. Y mire, les dice nuevamente, les desea que vivan bien ¿en dónde? En la casa, ahora dice, de sus maridos. Váyanse, cásense y luego vivan bien, que Dios les dé un buen marido y vivan bien. Un buen deseo de una suegra, ¿no es cierto? Y mire, se despide de ellas con un beso. Pero sorprendentemente, fíjese qué tan buenas eran estas mujeres. Ella le dice, no, iremos contigo. Nosotras vamos contigo a tu pueblo. Y mire lo que dice Ruth, versículo 11. Noemí, perdón. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, eso significa lo que usted tiene en mente, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Déjeme decirle esto. Yo le había dicho que la Biblia hasta ahí no había dicho, más bien el narrador ha hecho una valoración de la decisión de Elimelech. Pero ¿sabe esta tragedia, Noemí, a quién se la atribuye? ¿Cómo veía esta tragedia que le había ocurrido en su familia a Noemí? ¿Sabe cómo lo veía? Como el juicio de Dios sobre su vida. Noemí ve esto que está pasando a su alrededor como el juicio de Dios por haberse separado de Él, por haber abandonado a Dios. Él ve todas estas consecuencias tras consecuencias como nos alejamos de ti. Y mire, Noemí dice a las nueras, no hagamos esta tragedia más grande. Regrésense a su casa, por favor. Y ella le presenta algunas razones para tratar de convencerlas. Primera razón, ella les dice, no tengo hijos que las rediman. Solo tenía 2, se me murieron. No tengo más hijos para ustedes. Ni siquiera estoy embarazada. Ahora, ¿por qué esto era relevante? Y esto quiero que le quede grabado para el resto de la historia, porque es importante. Dios había dado algo que se llama la ley del levirato. ¿Alguien sabe de esa ley? Resulta que para preservar el nombre del difunto, los hermanos, el hermano que seguía se tenía que casar, se tenía que hacer cargo de la familia del hermano muerto. Y entonces, si él procreaba hijos con la viuda, los hijos tenían que recibir el nombre y las posesiones del difunto para preservar su herencia y su nombre en la tribu. Y eso es lo que les está diciendo, no tengo quien las redima.
No tengo un redentor. ¿Y sabe qué es el punto focal de toda la historia de Ruth? Ella no tenía un hijo para darles para marido, pero sí tenía un redentor. Nosotros tenemos un redentor y ese redentor es Jesucristo. Amado, ella le da otra razón y les dice, mira, soy vieja. La segunda razón es soy vieja. Estoy grande. Dice, no es fácil que me case. Y supongamos, dice, que yo ahorita mismo agarro marido y tengo una noche de avivamiento y entonces quedo embarazada. Y ella les dice la otra razón, ¿lo van a esperar? ¿Van a esperar a que el bebé crezca? Imagínense, 9 meses más en lo que el niño se convierte en un hombre con capacidad de mantener una familia. Y él dice, ¿lo van a esperar por amor al hijo? Lo que les quería hacer ver era absurdo. Era absurdo seguirla. No tenían razón de seguirla. Mi amado, en una sociedad patriarcal, el no tener marido era vivir sin esperanza prácticamente. ¿Sabe por qué? Ella ni siquiera menciona a vos. ¿Por qué ni siquiera dice que tenía parientes? ¿Se acuerda que había otro pariente más cercano que vos? ¿Sabe por qué ni siquiera lo menciona? Porque la probabilidad de que alguien regresaban a Israel y que alguien tomara una viuda moabita era improbable. No sé si me estoy explicando. Esto no podía suceder. Noemí les está haciendo ver esto. No pueden ir conmigo porque si van, se van a morir de hambre porque nadie se va a querer casar con ustedes. La única opción que tenían, si querían sobrevivir en la tierra de Israel, ¿sabe cuál era? Solo había un oficio del cual podían desempeñar. Las mujeres tendrían que vivir como prostitutas, como rameras. Noemí, esa opción no está en su mente. Ella dice, mira, regrésense. Y mire, Orfa razona un poco los argumentos de su suegra y la abandona. El versículo 14 dice esto, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Lo que pasa aquí es impresionante. Mire, no juzgue a Orfa. Después de todo lo que presenta Ruth, usted y yo haríamos lo mismo que Orfa. Orfa hizo lo que fuera más razonable, irse, pero dice que Ruth, y esta palabra de se quedó con ella, se aferró a ella. Es la palabra de agarrarse, de asirse de algo, como nosotros deberíamos de estar de Dios, o como varias veces nos pide la Biblia que estemos de Dios. Esa es la palabra, y Ruth se agarra de ella, como diciendo, no te voy a abandonar. Y Noemí le dice, mira, ¿no has visto a tu cuñada? Y mire, esto es terrible porque lo que Ruth dice aquí es, vuélvete a tu pueblo pagano y a tus dioses falsos. Vuélvete tras ella. Noemí tenía una idea totalmente equivocada. Pensaba que la necesidad más grande que estas mujeres tenían, ¿sabes qué era? Un marido. Pensaba que la necesidad era tener un marido el cual la sostenga, porque ellas no tenían marido.
Pero déjeme decirle esto, ese es el error de muchas personas. Pensar que la necesidad más grande que tienen es un marido, que la necesidad más grande que tienen es de su esposo, que la necesidad más grande que tienen es de su familia, de sus hijos. La necesidad más grande que alguien tiene es de conocer al Dios vivo y verdadero. Y escucha, este es el terrible error de Ruth, de Noemí. Ella siente que no tiene nada que ofrecerles a estas mujeres. ¿Se fija? Lo que les está diciendo aquí es, yo no tengo nada para ustedes. Prefiero que se vayan a su pueblo y se regresen a sus dioses, a adorar a sus dioses. Mi estimado, ¿cómo que no tiene nada que ofrecerles? Esta mujer tenía lo mejor que alguien le puede ofrecer a una persona. Ella tenía que decir, hijas mías, vayamos a la tierra donde habita el Dios de Israel. Vivamos bajo las alas del Todopoderoso, el Dios de dioses, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de Israel. Pero su visión era tan corta que lo único que veía eran las necesidades físicas que tenían. Mire, pero lo que no sabía Noemí es que el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Ruth. Lo que no sabía Noemí, la suegra, es que la nuera estaba viniendo a la fe del Dios verdadero. Que el Espíritu Santo, al igual que con nosotros, obra transformando nuestro corazón y dándonos la capacidad de poder creer. Y mucho menos esta moabita, como le llama el libro, incesantemente moabita, moabita. Nunca se imaginó que a través de esto Dios estaba escribiendo no solamente la historia de su vida, sino la historia de todo el mundo. Amado, ¿sabe qué tan importante es el libro de Ruth? El libro de Ruth nos muestra cómo Dios obró a través de toda la historia para darnos un Salvador. Y eso se está gestando en el corazón de esta moabita, que ni es su pueblo, que no tiene ninguna esperanza, pero tiene la fe que la suegra no tenía. Mire la respuesta en el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. El milagro de un corazón regenerado. Que un pecador venga al arrepentimiento, que alguien incrédulo venga a creer. Y ella le dice, mira, no me ruegues que te abandonen, no me pidas más que haga eso, porque no lo voy a hacer. Y hace uno de los pactos más amorosos. Amado, esta es una historia de amor, no está llena de amor. Y todos decimos, wow, el amor de Ruth por Noemí, el amor de Boaz por Ruth. Déjeme decirle cuál es el amor más sorprendente, el amor de Dios. Y mire, ella hace este pacto que le va a sonar a lo que nosotros hacemos en el altar cuando nos casamos delante de Dios, ¿no es cierto? Y ella le dice, mira, donde vayas, ¿qué va a hacer? Iré. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué increíble. ¿Qué probabilidad hay de eso? Ella le dice, donde mueras, moriré. Según la mentalidad de Ruth, vea
Esto es tener palabra. Solo había una cosa que concebía Ruth que podía separarla de su suegra. ¿Sabe cuál era? La muerte. Solamente la muerte nos va a separar. Por eso le dije, le va a sonar al pacto que se hace en un matrimonio hasta que la muerte nos separe, le dijo Ruth. Ahora, déjeme decirle lo sorprendente. No es que esto le está diciendo a un muchacho o algo, se lo está diciendo a una suegra. ¿Entiende? Se lo está diciendo a una suegra. Usted sabe, hay algunas mujeres que tienen a su suegra. Pero mire, ¿sabe qué es lo que llama la atención? ¿Cómo le llama Ruth? A Dios. Así aún me añada Jehová. ¿Sabe que ese nombre es el nombre del pacto? Yo no sé cuánta teología tenía Ruth. Yo no sé cada cuánto le hablaron de Dios, pero por lo menos sé que la familia hizo algo bien en la tierra de Moab y era constantemente hablarle a estas moabitas acerca de Dios y fue sembrando la palabra en el corazón de Ruth. Yo supongo que su esposo le contó las historias del Dios de salvación, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, el Dios que habló el mar rojo, el Dios que los guió con una columna y una nube, el Dios que proveyó maná, el Dios que hizo llover aves del cielo. No sé qué tanto, pero ella escuchó las historias y ¿sabe qué hizo? Y le creyó a este Dios. Y ella nombra a Dios con ese nombre del pacto. Y mire, esta moabita vendría a ser la tatarabuela, ¿sabe de quién? Por creerle a Dios, la tatarabuela del rey más exitoso de Israel, que es el rey David. Y no solamente eso, sino la tatarabuela del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. ¡Qué increíble! Y mire, tanta convicción tenía esta mujer, que ¿sabe qué hizo la suegra Noemí? Calladita me veo más bonita. La vio tan decidida, dijo, esta quiere perjudicar su vida, que pues ya no voy a hacer nada. Pero mire la historia. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amado, ¿cuál era el estado de esta mujer? Total amargura. La mujer había perdido todo. El dolor había calado tanto en los huesos de esta mujer. Había llorado tanto en su vida que ella se veía a sí mismo como amarga. Ella regresa totalmente amarga y llega a Belén, a su tierra, y mire, entrando, las mujeres empiezan, la palabra aquí es murmurar, empiezan a decir entre voces, ¿no es esta Noemí? Esto sería como, ¿qué le pasó? Si ella vivía a la vuelta de la calle, yo la conocía, era una mujer hermosa, ¿qué le pasó? Ellos se sorprenden, vea la reacción, lo que el narrador nos está tratando de decir es que la gente al verla se sorprendía de la condición en la que había vuelto. Tal vez ella se caracterizaba por su belleza y ahora regresó, no sé si con canas, no sé si con arrugas, pero su aspecto físico reflejaba su aspecto almático. Lo que proyectaba en su físico era lo que había en el fondo de su corazón.
De modo que ellas dicen, ¿si es esta? Y ella les dice, no me llamen Noemí, que quedamos que Noemí significaba placentera. No me llamen así. Y ella les dice, llámenme ahora Mara, que significa amarga. Él dice, porque el Todopoderoso me ha amargado. Vea. A mí tenía una teología correcta. No estaba tan errada. Ella dice, ¿quién es el causante de todo esto? ¿Quién es el soberano? Y dice, el Todopoderoso. ¿Sabe? Ha de conocer este nombre de Dios que es el Shaddai. ¿No es cierto? El Shaddai. Ahora, es muy popular para nosotros. ¿Sabe cuántas veces se usa en el Antiguo Testamento? Shaddai se utiliza solamente 48 veces en el Antiguo Testamento para referirse a una cosa, a la soberanía y al juicio de Dios sobre todas las cosas, aún sobre las dificultades. El Todopoderoso lo utilizan para referirse a Dios está en control de todo. No importa lo que pase, no importa en lo que esté, pero Él es el Todopoderoso, Él decide. ¿Sabe cuál es el libro que más utiliza esta palabra del Shaddai? Le va a sorprender. Es el libro de Job. El libro de Job lo utiliza 31 veces. De 48 veces, donde más se utiliza, 31 ocasiones, ese es el libro de Job, que trata de Dios en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Y ella utiliza este nombre para decir que en medio de todo el dolor que ella está experimentando, es Dios. Y mire, ¿por qué le digo que ella tenía una teología correcta? Porque ella no dice, el destino me ha afligido. Ella tampoco dice, bueno, la suerte, el universo. ¿Se ha fijado que hoy está de moda eso? Cuando te va bien, es que el universo se alineó. Oye, al universo, gracias universo. Y le agradecen al universo, ¿no es cierto? Es más, esta mujer tiene mejor teología que muchos cristianos hoy en día. Los cristianos les pasa una tragedia y dicen, el enemigo está acá y el enemigo y esto y lo otro. Y ella dice, no, yo sé quién está detrás de todo, en control de todo. A él no se le sale de control ni la situación que me ha pasado, la tragedia familiar que tengo. Él está en control y dice, es el Todopoderoso. Pero déjeme decirle, aunque tenía una teología correcta en esto, tenía una teología incompleta. Esta mujer tiene una teología incompleta. Amado, déjeme ir cerrando esto. Lo peor que le puede pasar no es sentir dolor en su vida. El dolor todos los vamos a experimentar, pérdidas todos los vamos a experimentar. Vamos a perder empleos, vamos a perder negocios, vamos a perder dinero, vamos a perder familiares. El dolor todos lo vamos a experimentar. Pero lo peor que le puede pasar es que el dolor provoque amargura en su vida. ¿Me escuchó? Lo peor que le puede pasar en su vida es que el dolor que siente, lo único que le produzca es amargura. ¿Sabe por qué? Porque la amargura produce ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual no puede ver la gracia invisible de un Dios que está obrando. Amado, esta mujer se había amargado tanto de modo que estaba ciega para ver lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. No sé si me está entendiendo el punto principal de lo que hoy le quiero predicar. La gracia es invisible para aquellos que están ciegos espirituales. Pero la gracia de Dios es tan real para aquellos que creen.
Para esta mujer, ella no veía nada que Dios estuviera haciendo bueno en su vida. Lo que veía es tragedia tras tragedia. Sabía que Dios estaba haciendo algo, pero puras cosas malas. No veía nada de bendición o nada de gracia en su vida. Y mire, la amargura de Noemí no le podía permitir ver la bendición del versículo 22. Este es el Dios activo de la historia. Este es el Dios que está obrando en su vida, en mi vida, a través de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, que te está acomodando todas las piezas del rompecabezas para hacer una gran historia, aunque usted no la pueda ver. Usted y yo somos parte de la historia de la redención de este mundo. No sé si me está explicando. No se trata en lo individual de mí, no se trata en lo individual de lo que yo pueda sentir. Él está haciendo un bien mayor que yo no alcanzo a ver. Y mire, Noemí no lo podía ver, pero quiero que vea que el escritor de Ruth termina este capítulo no dejándonos ahí en la amargura, sino mostrándonos lo que Dios quiere que veamos, lo que el escritor quiere que veamos. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mi amado, esta es la gracia invisible. Noemí, la frase que utiliza es, me fui llena, pero regresé ¿qué? Vacía. Es un error, ¿sabe por qué? ¿Cuál vacía? ¿Dónde está el vacía? Me fui llena, pero regresé y estaba tan ciega que no podía ver que al lado estaba ¿quién? No estaba Jesucristo, estaba Ruth. No podía ver la gracia de Dios a través de la vida de Ruth. Ruth estaba ahí. No solamente eso, quiero que ponga atención en lo que nos está tratando de decir el primer capítulo. Ella, ¿por qué cree que Noemí escuchó que había otra vez pan en la tierra de Judá? ¿Casualidad del destino o las diosidencias de Dios? Y eso quiere que veamos el narrador. Es la gracia de Dios diciéndole a Noemí que regrese a su tierra. Es la gracia de Dios poniéndole a Ruth ahí. Es la gracia de Dios. Vea cómo termina el capítulo. Ella regresa no solamente con el instrumento de bendición para su vida, sino regresa en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuándo regresó? En el tiempo de la cosecha. Amado, usted sabe que Dios no llega tarde, ¿no es cierto? ¿Pero lo cree? Este es el Dios que acomoda todas las piezas para formar una historia. A veces nos preguntamos, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué fulanito? Porque Dios está escribiendo la historia. No a tu manera, sino a la manera perfecta de Él. Y a veces la peor tragedia es la bendición más grande que puedas tener. Esta mujer lo único que podía ver era aflicción en su vida, tragedia en su vida, amargura en su vida. Pero tome en cuenta una cosa. Dice el pastor Sugel Michelin, Noemí no había leído Ruth, pero usted y yo sí. Imagínese que a Noemí Dios le hubiera mostrado el cuadro completo. Pero imagínense que a esta mujer desamparada y sola le hubiera mostrado que a través de su familia iba a venir la monarquía, a través de su familia iba a venir el Redentor y el Salvador de todo el mundo. Ella les dice, llámenme amarga, pero si usted termina la historia, a estas mujeres que decían, ¿es esta Noemí? ¿Sabe qué terminan diciendo? Bienaventurada eres. Al final de la historia de Noemí no se termina en tragedia, se termina en felicidad y bendición. Amado, yo no sé qué tanto ha ocurrido en su vida o qué esté pasando en su vida.
Pero mi estimado, yo le invito en esta tarde a que venga a Dios, al igual que Ruth, a refugiarse a habitar al abrigo del Altísimo y a morar bajo las alas del Omnipotente. Amado, que su confianza esté en este Dios que está en control de todo, que no se le está saliendo ni un detalle de nuestra vida, sino que está en control de todo. Quiero terminar con el Salmo 139, versículo 16. Y fíjese este pensamiento, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es el Dios de la historia. El salmista dice, y en tu libro estaban escrito todo lo que había de pasar en mi vida. Estaba escrito todas y que fueron luego formadas y no faltó ni una de ellas. Amado, ore bajo la cobertura de este Dios todopoderoso. Amén. Acompáñame a orar.